características biológicas de este colinebacterium. Este FAO, este virus, tiene en su interior genes que van a codificar la síntesis de una toxina, de una exotoxina. Cuando se convierte este bacilo gram positivo presente en nuestra flora normal de la nasofaringe, se convierte en aquel microorganismo que se conoce como el Corynebacterium difteriae. Entonces es un bacilo capaz de producir gran cantidad de exotoxinas cuando, ante la presencia o déficit de hierro presente en el organismo, y este hierro regulado por una proteína propia del individuo, empieza esta bacteria que ya incorporó el gen de producción de esta exotoxina, empieza a producir grandes cantidades. Bien, y ustedes saben que en el Perú nosotros no hemos tenido difteria desde hace muchos años, porque en el calendario de vacunación, todo lo recién nacido, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, le aplicamos la antitoxina, es decir, esa toxina que elabora el Corynebacterium la vamos a detoxificar, le vamos a quitar su capacidad toxigénica, pero no le vamos a retirar la capacidad inmunogénica. Por tanto, la vacuna, constituida por este toxoide, denominado así, como se quita esa capacidad por medio de la toxina, se inocula a todos los niños de tal manera que los niños en edad entre los 1 y 5 y entre los 0 y 1 año ya tienen anticuerpos contra esta bacteria, ¿no? Entonces, llegando un momento en que por alguna razón la criatura puede exponerse a alguna persona que pueda tener a este tipo de Corynebacterium, productor de toxinas, si se expone a una persona sana, puede rápidamente incorporar y enfermar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en el Perú. Pues. En el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, se reportó en el Hospital 2 de Mayo un caso de una niña que provenía de una zona alejada de nuestro país, en la Amazonía, que había nacido en la Amazonía, y se presenta el primer caso de difteria en nuestro país después de más de muchos años, ¿no? Entonces, en ese entonces, en octubre de 2020, se emite una alerta epidemiológica frente a este caso clínico. Niña ingresa a la emergencia del Hospital 2 de Mayo con un cuadro clínico característico de la difteria, ¿no? Con fiebre, hinchazón de cuello, que lo que llaman las personas es el aumento del volumen de cuello, epístasis, y al examen físico se evidencia que goza el orofaringe, en la región de las amígdalas, unas placas blanquecinas que no son más que la presencia de la bacteria y una respuesta local, ¿no? Mediada por leucocitos, que le da esa apariencia de unas membranas o pseudomembranas que al momento de que se hace el examen de esas zonas enrojecidas puede ser grave. Entonces dice que la niña nació en la comunidad de Canadá en Ucayali y no recibió vacuna. Y desde hacía, en ese entonces, 1 año, ya estaba en Lima, en un lugar, en un distrito como La Victoria, donde ya habíamos tenido casos anteriormente, no de difteria, pero sí de meningitis por Neisseria meningitis, ¿no? Entonces, las pruebas que hicieron a la muestra clínica, que fue tomada a través de un hisopado faríngeo, de la forma como nosotros hacemos la toma de muestras para poder inocular estas muestras en medios de cultivo especiales. Entonces salió positivo la prueba molecular, es decir, en la cual se detecta específicamente casi al 9,99% la presencia de este microorganismo. Bien, entonces en ese entonces se dictan una serie de medidas para
origen olonizada, a través de las gotitas de fluye o a través del uso del instrumento con las cucharitas, la taza, el biberón, en el caso del niño, puede ser transmitido a otro ser humano, a otra persona. Entonces, ante un caso de difteria, el Perú, como Estado, tiene que emitir una serie de alertas. Entonces, ustedes cuando revisen ese video, vamos a ver qué cosa es lo que el Perú tuvo que hacer para poder controlar un posible brote de difteria en ese entonces. Entonces, por eso es importante este microorganismo, ¿no? Entonces, son bacilos gram positivos, es decir, tienen una pared bacteriana constituida por lípidos, como el ácido nicólico, y es una bacteria catalasa positiva, es decir, es una bacteria que va de alguna manera a interactuar o inhibir la acción de la peroxida oxidasa. La peroxidasa, que generalmente los macrófagos utilizan para poder destruirla. Esta bacteria además crece muy bien a 37 grados centígrados, produciendo colonias de pequeñas, ¿no? Entonces, una característica que se describe de estos microorganismos es la forma en mazo o en forma de garrote. De ahí el nombre de corine, porque en palabras, digamos, griegas significa mazo o garrote. Bien, ¿qué otra cosa más? Decíamos que la tenemos en nuestra flora, tanto en la nasofaringe como también en la flora intestinal, pero cuando crece en medios altamente enriquecidos como el dar sangre con el urico de potasio, nos va a permitir diferenciar 4 variedades o tipos o biotipos de colinebacterias. La variedad gravis, la variedad nitis, la variedad intermedios. Y eso lo vamos a poder distinguir cuando desarrollan colonias en el medio que va a estar enriquecido con el urico de potasio. Veamos. Entonces, la bacteria, aparte de tener una gran cantidad de ácido glicólico de la bacteriana, tiene una estructura que le va a permitir actuar como antígeno para la respuesta inmunológica. Entonces tenemos un antígeno somático, el antígeno, y un antígeno que está debajo de la membrana y que es el responsable de la inmunidad bacteriana, ¿no? Y de la respuesta de hipersensibilidad. La presencia de este ácido glicólico es un factor bastante importante que le va a permitir a veces compartir las coloraciones o los tipos de reacciones de coloración con otros géneros como las microbacterias y las endocardias. Bien, ¿cuáles son los factores patogénicos de esta bacteria? Decíamos que cuando el FAO, el anterior, introduce el gen, la bacteria se convierte en una bacteria productora de toxina y se le conoce como un estado de lisogenia. En esta situación de infección, de la bacteria, nosotros vamos a poder tener en cuenta que esta toxina o exotoxina es capaz de interactuar con la síntesis de las proteínas de la célula ordenada parasitaria. Entonces, el cromosoma bacteriano del virus es el que viene en el tox y la bacteria es la que va a controlar la expresión de este gen, como toda interacción que tenemos nosotros con el cromosoma del microorganismo, tenemos genes que van a codificar determinadas sustancias. Bien. Dice acá que la producción de esta toxina en gran cantidad van a actuar en las diferentes células de los tejidos, inhibiendo la síntesis de las proteínas, por lo cual genera la lisis celular. Entonces, ¿por qué es importante cuando tenemos un caso de difteria? La persona puede morir por falla cardíaca, puede morir por falla renal, puede morir
decir, esta exotoxina va a interactuar con la superficie de las células, inhibiendo la síntesis de las proteínas de estas células parasitarias. Entonces, la toxina tiene dos partes, una molécula A y una molécula B. Lo característico es que la molécula A se ancla, que es la que va a inhibir la síntesis de las proteínas de las células, pero para poder penetrar al interior de la célula, la subunidad B tiene que ser un puente. Le hace como un pasaje para que pueda producirse la subunidad A al interior de la célula. Y es esta subunidad la que va a inhibir la síntesis de las proteínas de las células, ¿no? Dice así, la subunidad A atraviesa la capa lipídica de la célula, que es el citosol, a través del fragmento B, que se va a unir a los receptores de la membrana, estableciendo un túnel para que pueda pasar la porción A de la toxina. Cuando nosotros estamos frente a un posible caso de difteria, tenemos que determinar si realmente hay presencia de anticuerpos en la persona infectada. Supongamos que nosotros nos hemos vacunado, todos nos hemos vacunado probablemente, hemos recibido la DPT, que es la triple, ¿no? La vacuna de la triple. ¿Por qué le decimos la triple? Porque tiene D de difteria, no soy de difterico, P de pertussis, de la torta que produce la torta composita, y T de tétanos, ¿no? Entonces, cuando recibimos le damos a una criatura a los 2 meses de DPT y un refuerzo a los 4 y un segundo refuerzo a los 6 meses, le estamos brindando el antígeno para capaz de poder producir anticuerpos contra esa toxina. Entonces, cuando nosotros sospechamos, lo que vamos a hacer es, en unas tiras de papel, vamos a embeber la antitoxina y la vamos a colocar en un cultivo de Colinebacter y vamos a ver cuando se reconoce el anticuerpo al antígeno bacteriano, va a haber una precipitación de unión de toxina y toxina y nos va a decir que esa cepa que hemos recuperado de ese cultivo nasofaríngeo es un Colinebacter bifidus. O sea, es una cepa capaz de producir toxina. Hemos enfrentado el anticuerpo contra la bacteria y vamos a identificar que esa bacteria, esa cepa del Colinebacterium es productora de exotoxina. Entonces, esa se llama la prueba de toxigenicidad desde ELIA. En fin, como decíamos, de las diferentes especies de Colinebacterium tenemos no solamente difteriaria, que es la que produce la enfermedad de la difteria, sino otras Colinebacterias que pueden estar presentes en otras enfermedades, como por ejemplo, pueden producir septicemias, en el caso de Colinebacterium dialítico, o de Colinebacterium nuceras, que producen un tipo de difteria respiratoria. Entonces, tenemos pues, en nuestra nasofaringe bacilos gram positivos tipo con el colineiforme, que decimos nosotros, pero no todos ellos son pues patógenos. Solamente se va a hacer patógeno cuando la bacteria es parasitada por un virus, un bacteriófago. Ahora, los virus, ustedes saben que están en la naturaleza y por desgracia, si podemos contactar con ellos, podemos hacer este cambio, ¿no? En la bacteria. Entonces, la difteria es una enfermedad ampliamente distribuida en el mundo, especialmente en los países donde no hay programas de inmunización, ¿no? Sobre todo países que están en guerra o conflictos. Entonces, en el Perú, por ejemplo, este caso de difteria fue una alarma, pero en países como, por ejemplo, Haití, después del terremoto que hubo, se perdió todo el sistema de vacunación, en Venezuela, después de todo el problema político también. Entonces, en las Américas tenemos casos de difteria que hay que tener cuidado porque el hombre es el único reservorio. O sea, es una enfermedad de hombre a hombre. Entonces, ya antiguamente se le conocía a esta y le decían la enfermedad
difundida, reconocida, del tipo respiratorio, que es la que estamos estudiando, estamos en la parte respiratoria. Tiempo de incubación, 2 a 6 días, inicio de uso, fiebre alta, y la toxina se va a encontrar en todo, diseminado en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que la toxina pasa al torrente sanguíneo y circula por toda la circulación general, se va a localizar en diferentes tejidos por los cuadro característico que estamos mencionando. Entonces, vean ustedes, es agarrante, es un tejido necrótico, con grisáceas, que sangran generalmente por los toda la cabeza, ¿no? Esa es la forma como se aumenta el volumen con la presencia de la linfadenitis como respuesta al proceso infeccioso respiratorio inflamatorio local, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener el individuo? Una obstrucción respiratoria, ¿no? Puede haber arritmia cardíaca, pasa en un estado de coma y la muerte consiguiente, ¿no? Tenemos otra forma de presentación que es la difteria cutánea, ¿no? Esto se vio mucho, por ejemplo, durante la guerra mundial, la primera y segunda guerra mundial. La primera guerra mundial, la bacteria va por lo mismo, cuando está presente en la flora, puede colonizar la piel y en el tejido celular subcutáneo forma una pápula que después se ulcera y aparecen síntomas sistémicos como la que ya les mencioné, ¿no? Disfunción cardiovascular, disfunción renal o en otros órganos importantes. Una histología nos va a mostrar un gran infiltrado dentro de la zona ulcerada, predominantemente por mononucleosis, ¿no? El diagnóstico, ya lo hemos dicho, un hisopado faríngeo o un hisopado nasal y el cultivo de la sangre. Podemos ver en un frotis, podría poner la presencia de estos bacilos positivos en forma de garrote conformando en pares, en parejitas, dando la impresión de que están entre chicas. En el cultivo, ya le decíamos, también avanzando con peludito de potasio, las colonias pueden variar de un marrón claro hasta un color más oscuro dependiendo del biotipo que vamos a recuperar. A veces es necesario colocar la muestra en un medio enriquecido, en este caso con suero de caballo, en la cual vamos a tener colonias pequeñas, granulares, grisáceas y de bordes inferiores. Eso se llama el medio de la hoja, ¿no? Bueno, ya les hemos mencionado que se hace el test de L para saber la presencia o no, que hemos recuperado un colibacterio productor de toxina. Por último, a veces podemos hacer esta prueba también que se llama el test de Schick, en la cual vamos a hacer parecido a un PPD. En vez de poner la proteína purificada del bacilo tuberculoso, que es el PPD, utilizamos 0.1 mililitro de toxina pura y lo vamos a colocar en el antebrazo. Y porque hay una reacción inflamatoria, es decir, hay respuesta inmune local, que se traduce en un edema y una forma. Decimos, cuando es positiva, hay ausencia de inmunidad, es decir, ese niño o esa persona no ha sido vacunada. Cuando está negativo, decimos que esa persona sí tiene anticuerpos, por tanto ha sido vacunada, ¿no? Es una forma de... Este es el test de Schick, inyección intradérmica, medimos el lado, a ver si hay o no positividad. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Vacunando. Eso fue durante la pandemia, el programa de inmunización del PAI tuvo dificultades para llegar a los lugares alejados porque la misma población impedía que ingresaran personas extrañas, ¿no? Y en eso el equipo de salud no podía entrar. Entonces esa quizás es una de las explicaciones por la cual hubo este caso que nos llamó la atención en el año 2020. Una vez que el niño puede tener la enfermedad, lo único que nos queda como arsenal, aparte de utilizar antibióticos para gran positivos, que la mayoría son penicilinas, o cefalosporinas, o por último
fungicidas si se requiere, vamos a tener la necesidad de utilizar una antitóxica, ¿no? O sea, digamos la terapia, la inmunoterapia pasiva. O sea, tenemos, si el niño no fue vacunado, no tiene anticuerpos, entonces tenemos que ponerle anticuerpos. Entonces tenemos que ponerle vacuna basada en esto, ¿no? Tratamiento, sobre todo, que sea con antitoxina y un poco, de todas maneras hay que hacerlo, pero solamente quizás para limitar un poco la acción dañina ya de la toxina que está circulando, y antibióticos, sobre todo aquellos que van a actuar sobre la pared de los gram positivos. Vacunas lamentablemente no es esto, ¿no? Bien, eso es en relación a este bacilo gram positivo. No es formulado presente en la nasofaringe. No sé por qué razón me pedido que hable de listeria, porque listeria no está presente ni en la flora normal del hombre, ni tampoco se localiza a nivel respiratorio, ¿no? O sea, listeria es un bacilo gram positivo, no es formulado, pero que es el causante de las intoxicaciones, o perdón, las infecciones mediadas por alimentos y causa muerte en las mujeres, sobre todo que están en gestación. Porque cuando una mujer embarazada come, por ejemplo, queso no pasteurizado, que está colonizado, o está contaminado con listeria, o come vegetales, una lechuga o qué sé yo, puede ser un cuadro muy leve, como una gastroenteritis, ¿no? O sea, un cuadro diarreico con pequeña febrícula y listo, pero se queda colonizada, se queda como portadora de este microorganismo. Y muchas de estas mujeres que quedan colonizadas, sobre todo en el intestino, pueden contaminar la vagina. Y puede estar la vagina contaminada con listeria. ¿Y qué sucede? Que cuando se viene el momento del parto, cuando pasa el bebé por el canal del parto, el bebé puede contaminarse, se infecta. Entonces tenemos la listeria, esta enfermedad de los neonatos. Y en los neonatos generalmente puede ser mortal, puede morir. Entonces veamos cuáles son las características de este bacilo gram positivo. Primeramente hay que recordar que es una bacteria que está presente y distribuida en toda la naturaleza. Puede crecer perfectamente a 1 grado centígrado, a 10 grados centígrados, a 38, a 40. Es decir, es una bacteria que soporta diferentes tipos de temperatura y por tanto lo podemos encontrar en cualquier latitud de los países del mundo. Entonces, en Europa, por ejemplo, es una de las causas de infecciones alimentarias frecuente en América del Norte también y en nuestro país también. Entonces, se describe, por ejemplo, como un caso clínico, este es un ejemplo de una mujer que toma tratamiento con prednisona porque es portadora de una artritis reumatoidea. Entonces se comporta como una paciente inmunocomprometida. Entonces dice que lo único que recuerda ella es que tuvo un cuadro de diarrea y que se autolimitó 2 días antes del inicio de qué? De fiebre, dolor de cabeza y confusión. Por razón por la cual la llevan a la emergencia. Y en emergencia le extraen sangre por un motivo y líquido cefalorraquídeo para púrpura, porque llega en un estado de compromiso del sensorio. Y entonces en estas muestras clínicas se recuperó esta bacteria, ¿no? Entonces, como decíamos, está presente en muchos animales y medios, digamos, que pueden generar entonces pues, de esta manera una contaminación de los alimentos. Características poco bacilo gram positivos no estimulados. Son pequeños, son anaerobios facultativos, son muy móviles a temperatura de 22 grados centígrados, pero a la temperatura corporal son inmóviles. En la sangre puede desarrollar
colonias pequeñas con una discreta hemólisis alrededor. Van a crecer pueden desarrollar entre 1 a 45 grados centígrados. Vean ustedes la gran variabilidad. Pero aquí hay algo especial de la listeria. La listeria es un patógeno intracelular. O sea, a diferencia del listeria, que la patogenicidad de la presencia de la exotoxina, la capacidad de elaborar exotoxina, en este caso no. La bacteria tiene ciertos factores patogénicos que le permiten ingresar a la célula y pasar de una célula a otra célula como Pedro en su casa. Bien, entonces puede unir, dice la eliminación o la acción de los macrófagos porque va a generar una inhibición de los fagolisosomas. A ver, veamos cómo es eso. Dice, el pH, cuando una bacteria ingresa al cuerpo, invade el ser humano, ustedes saben bien que se despierta la respuesta inmunitaria, ¿no? Después la respuesta inmune natural y la respuesta inmune activa. En la respuesta inmune natural fue muy importante que los macrófagos, las células fagocíticas que revisten todos los epitelios y todos los órganos que tenemos en el interior. Tenemos centinelas, que son los macrófagos visuales. Entonces, apenas ingresa este microorganismo a través de los alimentos al tubo digestivo y del tubo digestivo pasa hacia el torrente sanguíneo, va a llegar a diferentes tejidos, pero los macrófagos van a reconocerlo y van a tratar de destruirlo. Pero la bacteria tiene una característica que va a activar una fosfolicasa y además una lisina que le va a permitir salir, liberarse del fagolisosoma. El macrófago cuando fagocita forma lo que llamamos el fagolisosoma. Y ahí la mete, y ahí le actúa la peroxidasa y ahí la destruye. Pero en este caso la bacteria salva, evita, tiene esa capacidad de liberarse del fagolisosoma y quedarse en el citoplasma del macrófago para seguir reproduciéndose. Y de esta manera, por ejemplo, dice acá, la bacteria se va a replicar y se mueve a la superficie de la célula con un actín, con una cola. Es un cohete, sale de una célula epitelial a otra célula epitelial, el intestino entrado por la boca, entonces llega al intestino. Entonces, de la célula intestinal pasa de una a otra y va a pasar al torrente sanguíneo y puede llegar a dónde? Al cerebro. Y ahí es donde ve el cuadro más de la meningitis, ¿no? El cuadro meningitis. Bien. Entonces, vean ustedes acá en esta gráfica, el macrófago, fagocitado de la bacteria, se forma el fagolisosoma, la bacteria se libera del fagolisosoma a través de la actina, que le da la motilidad y pasa a otra célula, y así se va a diseminar en todo el organismo, ¿no? Entonces, se reconocen entonces 4 factores de patogenicidad en el caso de listeria: las alecinas, que le permiten internalizarse en los macrófagos, la hemolisina, las fosfolipasas y la actina. Así como mencionábamos en listeria, pues la presencia de antígenos o de la composición del soma bacteriano, vamos a tener un antígeno somático y un antígeno flagelo. Entonces se reconoce un número muy importante de serotipos, ¿no? Y hay biotipos, ¿no? No todas las especies de listeria son patógenas para el hombre. La que es reconocida como patógena es listeria monocytogenes, que es la que estamos estudiando, básicamente. Entonces, tenemos serotipos que van a producir o se han recuperado, mejor dicho, de enfermos que cogieron a esta bacteria. Son el serotipo 1,2A, el serotipo 1,2B y el serotipo 4, que es el que constituye más del 90% de las listerias que se han recuperado de las infecciones en el hombre. Entonces, en este caso, el serotipo 4B dice que son responsables del 33,5% de casos humanos en todo el mundo
y tiene un rol muy importante en los brotes transmitidos por alimentos tanto en Europa como en América del Norte. Entonces, tenemos 8 especies de Listeria, pero 2 nada más son patógenas. Una para el hombre, que es Listeria monocytogenes, y la otra que es Listeria ivanovi, que es patógena para el ganado. Entonces, los veterinarios están muy familiarizados con este microorganismo porque la puede recuperar no solamente el ganado caprino, sino de una serie de diferentes tipos de animales en las cuales pueden haber especies de Listeria, pero que no son patógenas para el hombre. En algunos casos, tanto en la mujer como en el ganado, esta Listeria puede producir abortos, ¿no? Bien, entonces este es el mecanismo. Se ingieren los alimentos contaminados, son ingeridos, pasan la barrera, la barrera del intestino, que tenemos las células, todo el sistema inmunitario tisular que tenemos en el intestino para bloquear a muchos patógenos, vence esta barrera, pasa hacia el torrente sanguíneo, va al hígado, va al riñón, va al cerebro, y si la mujer está embarazada, a través de la circulación materno-fetal, pasa a feto, puede provocar abortos o nacimientos prematuros, ¿no? Ese es el mecanismo y la vía, ¿no? Tenemos entonces 3 vías. La vía oral, la más importante, la vía transplacental en el caso de la mujer embarazada, y la vía, vamos a decir, transvaginal, que es la que mencionábamos cuando la mujer embarazada puede quedar colonizada la vagina, la bacteria, y cuando pasa el niño, el recién nacido al momento del parto, pasa por la vagina, hace el contacto con la piel de la vagina, con la mucosa vaginal, y se va a infectar. Pero como también dice aquí, muchas veces no se sabe, ¿no? Cómo ingresó. Es una bacteria. ¿Qué cuadros clínicos se pueden presentar como Listeria? La bacteriemia primaria, que es cuando tenemos en las mujeres embarazadas o personas con deficiencia en la inmunidad, por el caso clínico que hemos escrito, ¿no? En la primera diapositiva. Es una señora de 64 años, inmunocomprometida porque tiene una artritis reumatoidea y dolor de esófago, con tratamiento continuo. Bien, entonces tenemos una bacteria primaria, se comporta pues como una sepsis, ¿no? Que puede desencadenar la muerte. Puede presentarse como un cuadro digestivo, como una gastroenteritis, sobre todo en adultos inmunocompetentes, pero que tienen como antecedente que han ingerido alimentos como contaminantes, pueden ser carnes, pueden ser quesos o pueden ser conservas. En estos adultos inmunocompetentes puede pasar desapercibido, incluso no puede presentarse ningún cuadro, pero cuando lo hay, a veces se confunde con un cuadro de una diarrea, con un cuadro pseudogripal, con fiebre, náuseas, vómitos y diarrea que se autolimita. O el cuadro que sí nos lleva a veces a la emergencia de un hospital se da sobre todo en ancianos, adultos mayores. Nosotros tenemos casos de pacientes alcohólicos que llegaban al hospital con una meningitis y lo primero que sospechaban nuestros pacientes era que es una listeriosis, ¿no? Entonces, adultos mayores o inmunocomprometidos se presenta una listeriosis invasiva que se va a manifestar como una septicemia o una meningitis que tiene una mortalidad bastante elevada. El 25% de los pacientes con listeriosis que hacen bacteriemia primaria pueden terminar con un cuadro clínico muy severo, ¿no? En la presentación de listeriosis neonatal puede dar en 2 momentos: un inicio precoz y un inicio tardío. El precoz es cuando, por ejemplo, la mamá es una portadora sintomática y que tiene a la bacteria, ya sea el intestino grueso o la bacteria. Se adquiere en el útero por la vía transplacental y en estos casos puede presentar
realizarse aborto como ordenandos o parto prematuro, pero hay una característica: el feto o el bebé presenta abscesos. Entonces se le conoce también como una granulomatosis infanticética. Entonces el niño nace muerto, es un antimuerto, que según la mortalidad cercana al 80%. Esa es en la forma precoz. En la forma tardía se va a presentar 2 a 3 semanas después del nacimiento y va a presentar el bebé un cuadro de meningitis o meningoencefalitis. Y en estos casos la mortalidad es menor, pero igual es un caso bastante complejo, ¿no? Bien, el diagnóstico, ya sea cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo de líquido amniótico, que tenemos que observar a temperaturas frías, porque decíamos que la bacteria soporta muy bien temperaturas de refrigeración 2, 8 grados. Entonces es mejor llevar la muestra en condiciones de temperaturas bajas, con hielo, ¿no? Y se va a cultivar en medios como llevar sangre, con glóbulos rojos de carnero, en las cuales vamos a ver esas colonias pequeñitas, como un ligero tinte medio verdoso, que no es más que la hemólisis tipo beta que van a presentar estas colonias. Bien, a veces, como la listeria es una bacteria un poco, vamos a decir, requiere algunos factores que le puede dar cuando nosotros cultivamos la muestra, pero primeramente hacemos una estría vertical que ven, es una colonia de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, que produce una hemólisis, le genera un factor que necesita, que es el factor 5, ¿no? El factor 10 y el factor 5, pero más acá el factor 5, que es el NAD. Y ante la presencia de gran cantidad de NAD, la listeria forma colonias tipo satélite en digamos, a lo largo de la superficie del crecimiento de Staphylococcus, ¿no? A esa prueba se llama prueba de campo, bien, entonces, cuando estamos frente a la sospecha de un paciente con listeria, tenemos que tomar sangre para el hemocultivo, y este hemocultivo generalmente es positivo en el 75%. O sea, de cada 100 sospechosos, 75 podemos recuperar listeria en hemocultivos. Cuando la muestra que nos envía, una vez que ha crecido, podemos centrar la muestra en un medio semisólido y vamos a ver lo característico de este crecimiento, lo que llamamos nosotros el crecimiento formando un paraguas. ¿Ven ustedes? ¿Qué implica eso? Que la bacteria es móvil, está móvil y es aeróbica, busca oxígeno. Entonces, al crecer desde el fondo hacia arriba, forma como un paraguas. Entonces, ese se llama el test de movilidad, o sea, para ver que la bacteria es bastante móvil y que tiene esta característica de crecimiento en. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar la contaminación de los alimentos con listeria? Primeramente, como sabemos que son microorganismos que están presentes en toda la naturaleza, sobre todo en el suelo y los vectores de descomposición, hay que proteger o hay que evitar consumir alimentos que estén asociados a algún tipo de procedimiento no adecuado de su producción. Por ejemplo, las conservas, ¿no? Muchos de nosotros entonces vamos a estas ferias alimentarias donde hacen gastronomía y se nos ocurre comer ahí preparados que no sabemos si han pasado por un control de calidad. Y el control de los alimentos es lo más importante, lo que se plantea en todos los países que tienen la presencia de esta enfermedad, el lavado de manos, y toda mujer, como las gestantes, vean chicas próximas a ser mamás, evitar comer alimentos de origen animal crudos o parcialmente cocidos. Ejemplo, los embutidos, ¿no? Los quesos que no están pasteurizados y los vegetales crudos. Entonces, cuando estamos en la etapa del embarazo, es
mejor evitar este tipo de ingesta de alimentos. El tratamiento es muy simple, así como todos los vacilos gram positivos, como todos los cocos gram positivos, ¿qué antibióticos vamos a usar? Las que interfieren con la síntesis de péptido glutamato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué antibiótico vamos a usar? Los beta-lactámicos, ¿no? Lo que va a interferir con la síntesis de péptido glutamato. Entonces, las penicilinas, las cefalosporinas, o en su defecto, como decía, asociación de trimetropril, sulfamethoxazol, o por último, vancomicina, ¿no? Entonces, esa es la terapia específica para este tipo de microorganismos. Y con eso hemos terminado la teoría y yo lamento mucho que no tengamos la otra clase que es de hemófilos, porque recién me reservo ahí está pendiente el género hemófilos. Es importantísimo porque de todas las tiras, o sea, infecciones respiratorias altas en niños menores de 5 años, hemófilos influenzae, en la variedad capsular, es la que va a producir las otitis, las faringitis, o puede producir incluso meningitis. Así como les habló la profesora de estreptococo. Estreptococo neumonía es más frecuente en adultos, como bien lo dijo ella, pero en niños hemófilos influenzae. Entonces queda pendiente la clase del género hemófilo. Muy bien, muchas gracias.